Hola, ¿qué tal? Tu amigo Carlos Prayet te da la bienvenida a este nuevo segmento, a este bloque. Y te tengo una pregunta pues para ir iniciando el escenario de trabajo. ¿Qué tan importante es para ti en la actualidad la experiencia? La palabra seguramente de momento refiere a conocimientos previos. En cierta manera, sí, eso es la experiencia. Pero en términos de comercio digital, la experiencia es tu convivencia, tu relación, tu vínculo con el sitio, con la app, con el entorno digital con el cual tú logras tus objetivos o se frustran tus objetivos. No solo es la dirección, es la información, es el sistema de pago, es un sinfín de detalles que en conjunto crean tu experiencia, tu recuerdo, grato o molesto de una situación. Vamos a revisar eso en esta sesión. Bienvenido. Efectivamente, la experiencia es uno de esos activos intangibles, no definibles, pero presente en todo momento en el uso de un sitio web. Si tu plataforma, si tu app, si tu sitio no corre bien, no tiene clara información, no tiene protecciones, no tiene alternativas de navegación, va a estar muy limitado. Y no se trata de que te pongas en la vanguardia, simplemente se trata de que te pongas en el promedio de cualquier sitio medianamente competitivo. Sobre esos lineamientos generales vamos a iniciar y eso por supuesto te va a dar puntos o referencias cuando ya quieras escalarlo a un nivel de mayor seguridad, de mayor proyección. Empecemos por marcar cuál es el objetivo de la sesión, identificar factores de experiencia del usuario al tiempo de reconocer las alternativas de pago que se deben planificar como prioridad en el comercio electrónico. Es lo que vamos a ver en esta unidad número 2. Concretamente, en el mapa de la sesión tenemos las plataformas tecnológicas de comercio tecnológico, experiencia del usuario y sistemas de pago. Es lo que complementa lo que estamos revisando. Iniciemos la sesión y recuerda que todo esto se prepara con la intención de que seas capaz de tomar decisiones de valor. ¿Cómo mejorar la experiencia del cliente? Ya no desde los antecedentes que vimos la semana pasada, sino sobre, digamos, el cliente ante la pantalla. O sea, ya en la ejecución, ya en la vivencia, no de lo técnico, sino de lo que él espera encontrar como respuesta en tu sitio. En primer lugar, debes de cuidar la legibilidad y de la tipografía, ¿sí? Para esto se recomienda utilizar una letra de 16 puntos, ¿sí? Una altura entre línea y contraste que faciliten dicha lectura, incluso con fuentes web ligeras, no muy cargadas y que tengan incluso criterios predeterminados. O sea, no se trata de que inventes, se trata de que vayas sobre lo más elemental en la percepción, en la identidad de información que registra el cerebro. Estamos hablando también de tener la suficiente transparencia y privacidad. Esto es, pues, tu aviso de cookies con opción de rechazo. Es bastante molesto cuando te dicen, pues, acéptalas o salte del sitio. Hay que dar la alternativa. Por supuesto que tú lo que esperas o la expectativa que tienes es los datos del cliente. Pero sabes perfectamente que con la analítica, si no tienes el dato concreto del cliente, sí tienes su comportamiento, su permanencia. Hay analíticas que, no te dan el dato concreto del cliente, pero te dicen su comportamiento. ¿Cuál es la obsesión? ¿Por qué ser tan obstinados en obtener un dato que el cliente no te lo quiere dar, pero que te puede premiar de otras maneras si tú sabes leerlo? ¿Hay que trabajar un poco más? Bueno, ese es el sentido de todo emprendimiento, ¿sí? Todo esto, pues, con la intención de tener un acceso, rectificación o eliminación de datos personales con toda la facilidad del mundo para tu sitio. Estamos hablando que también se requiere una jerarquía visual, ¿sí? O diseño estético. ¿Qué se recomienda? Uso consistente de colores, o sea, que no sean los colores diferentes en cada página, que haya un código. Por ejemplo, si te has dado cuenta,
En las presentaciones, en el caso del ejemplo de la sesión inicial, normalmente tiene el icono en la parte superior izquierda y son dos personas, pues parecen una mesa, platicando, discutiendo, organizándose. Cada sesión tiene ese mismo contenido. O por ejemplo, si tú revisas la carátula, pues tiene la misma imagen. No me cuesta nada cambiarla, pero también hay que darle una estabilidad y una identificación a las secciones, a los bloques. Lo mismo pasa con una página web. Necesitas también crear espacios en blanco para respirar visualmente. O sea, ya no es 1960 donde la gente estaba acostumbrada a leer, 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 leer. Y si vas a periódicos de inicios del siglo XX, pues verás que no hay fotografías y prácticamente era todo texto. A mí me encantaría que así se mantuviera la tendencia, pero ¿para qué me engaño? En la actualidad necesitas un espacio amplio donde la letra no sature y eso va a mejorar la experiencia. Por supuesto, encontrar el punto entre lo atractivo pero sin sacrificar funcionalidad. ¿Esto cómo lo vas a encontrar? Pues a partir de los sondeos, de la experiencia con el cliente, de sus opiniones, de lo que tú indagues, encontrarás el punto que tú necesitas. Estamos hablando de que se necesita dar feedback al usuario. Por ejemplo, mecanismos para recoger opinión mediante encuestas, un chat para dudas, un botón de feedback. Toda esta información no quiere decir que todo el mundo la va a usar. Significa que le estás dando las alternativas al cliente para que él, cuando lo sienta necesario, te dé esas reacciones que te permitan saber cómo la experiencia se puede ir mejorando. Por supuesto, consistencia y branding. Logotipo visible, colores corporativos, define los colores de tu empresa, el tono de comunicación que sea uniforme, ya sea serio, ya sea divertido, ya sea casual, ya sea, digamos, oportuno. Tú tendrás que definir ese tono. Los elementos interactivos deben ser predecibles, botones similares, mismos estilos. No es un concurso de originalidad de página por página. Es una demostración de constancia, página tras página, de que los contenidos son similares. Suena obvio, sin embargo, por eso son fundamentos que estamos revisando. Y un aspecto ya social muy relevante en la actualidad, inclusión y no discriminación. Evitar sesgos algorítmicos o de diseño, pues para que no se malinterprete que tu página está dirigida a un grupo, a un segmento, a un colectivo. Un negocio, te lo voy a poner de la manera, no sé, cínica, no puede pelearse con el dinero del cliente. ¿Sí? ¿Tú puedes tener principios? Sí. Yo te recomiendo sumarte a actividades sociales, causas y pelearte con la gente que mantiene tu negocio. Yo no te lo recomiendo. Porque de entrada tendrías que demostrar que esa persona a la cual está rechazando su dinero o su interés está con la tendencia que tú criticas. No te pelees con el dinero. Este sentido del lenguaje inclusivo lo manejaremos en el sentido del respeto, de la atención, de hacerlo lo más universal posible, ¿sí? Y que expongas que no estás viendo solo una parte del fenómeno social o de los clientes a los cuales atiendes. Incluso si tienes segmentos muy, muy ubicables, por ejemplo, una barbería para el segmento masculino, bueno, pues hay diferentes edades, tonos de piel, segmentos o rasgos grupales. Hay que manejarlo diverso. Es una época muy sensible, por lo cual vale la pena considerar estos factores. Sobre los métodos de pago, ¿sí? Cierto que hay mucha información, por eso, como te reiteramos, ponemos la presentación a tu disposición para que puedas pues revisarlo a más detalle. Vamos a dar los comentarios genéricos. El pago estrella pues es con tarjeta de crédito o de débito. Porque evidentemente es el método más seguro, más extendido, es un pago inmediato, porque entonces ya quien asume la deuda con el comprador pues es el banco, o sea, él utiliza su crédito, al que le debe realmente es al banco y el banco te paga a ti. Por supuesto tiene seguridad mejorada con token y un 3D Secure que te va a dar más tranquilidad. Y
por supuesto, da aceptación internacional. El banco no opera porque se llame X o tal, sino por el sistema de soporte, llámese Mastercard o Visa. Técnicamente no hay más. Es lo que hace que tu tarjeta, si estás en Argentina, aplique. Si es Mastercard o es Visa, eso es lo que opera, no el nombre de tu banco. Cuida las comisiones, los límites de gasto en transacciones grandes, revisa las indicaciones y bueno, ten cuidado con los riesgos de fraude y contracargos, aspectos técnicos que un ingeniero te podrá asesorar. Por supuesto, también existen sistemas como billeteras digitales, monederos electrónicos. Puedes ver los ejemplos: PayPal, Google Pay, Apple Pay, Mercado Pago que ha irrumpido, que te da comodidad, no requiere introducir datos de la tarjeta de compra, hay mayor seguridad porque el vendedor no accede a la información, pagos rápidos e inmediatos. Técnicamente parecería que es lo mismo que una tarjeta de crédito, pero son billeteras digitales, ¿sí? Eso sí, comisiones más altas para el vendedor en comparación con otros métodos, dependencia de que el cliente tenga una cuenta en esa plataforma, restricciones geográficas pueden existir. Revisa las condiciones de aplicación. Los contrarreembolsos, por ejemplo, pago en efectivo o datáfono en la entrega. Así es el término técnico. Genera confianza en el cliente, paga al recibir y ver el producto, llega a clientes sin acceso a banca online, o sea, banca en línea, o con desconfianza digital, ¿sí? Elimina riesgos de contracargos para el vendedor. Eso sí, el alto riesgo para el vendedor son los costos de envío si el cliente rechaza el pedido, costes operativos y logísticos elevados por comisiones de agencias de mensajería. Evalúa la situación. ¿Todos estos sistemas son oportunos? Sí, dependiendo del tipo de negocio que vayas a coordinar o en el cual estés implicada. Métodos de pago también. Por la transferencia bancaria, hay muchísimos negocios que lo están implementando. Negocios de pizzas, negocios de barrio, con negocios muy sencillos que pues, la tarjeta de débito la ponen, mandan el número de la cuenta, mandan la clave y se puede hacer la transferencia. Seguro, ideal para, digo, ya a gran escala, por supuesto, para negocios business to business, sin comisiones por contracargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una transferencia bancaria. A veces puede tardar la transferencia, detalle, a mí por ejemplo, ha llegado a tardar hasta 8 horas, admito, sí, 8 horas un carro. Sí te pone nervioso, no es lo ideal, son cosas que pueden ocurrir. Riesgos para el vendedor, debe enviar el producto hasta confirmar el ingreso y fricción en el proceso de compra para el cliente. Evalúa los mecanismos, evalúa que pues así que depende mucho esto de la honestidad de la persona que hace el pago, que hace el adelanto, que hace la transferencia a tiempo. Evalúalo. Compra ahora, paga después. Este sistema era hasta como para de broma. Cuando te dicen, por ejemplo, compre hoy y pague hasta enero del próximo año. Evidentemente es un gancho promocional muy atractivo que te da 3 meses, 2 meses, un mes, el tiempo que corresponda para hacer una compra y enfrentar la deuda más adelante. Funciona tal vez con gente un tanto más impulsiva, que es una parte que se puede financiar, ¿sí? Aumento del ticket medio por este plazo temporal, idea de producto de precio más elevado y mejora la experiencia para clientes sensibles al precio. Esto de la curva, de la elástica, la inelástica, etc. Por supuesto, el proveedor asume el riesgo de crédito, pero puede haber costes para el comercio, políticas de evolución que son más complejas, porque pues obviamente si vas a pagar hoy y pagar después y después ya no quieres pagar, pues el sistema se complica en ese periodo de gracia que a lo mejor algún vivillo quiso aprovecharse. No es universal, depende de la aprobación de crédito del cliente. Revisa cada uno de estos mecanismos, sácale provecho, sácale beneficio y ajusta. Quizás lo más natural sería contar con tarjeta de crédito y billetera digital. Sería como lo más cotidiano. Evalúa tu mercado por si se requieren métodos alternativos que te garanticen un flujo o fidelidad o una tercera opción que aunque nadie la tome, tú lo manejas en ese sentido de la experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Protección del sistema de pago, lo vamos a explicar con algunas metáforas que seguramente te van a dar más certeza. Tenemos
el furgón blindado, que es el cifrado de datos. Imagina que los datos de la tarjeta de crédito viajan en un furgón blindado desde la casa del cliente hasta la boda del banco. O sea, estás encriptado, estás cifrado. ¿Esto qué implica? Que con tecnología codifica la información desde su transmisión a través de Internet, haciendo que sea ilegible para cualquier persona, cualquier hacker que la interprete. Por supuesto, los sistemas son técnicamente complejos, son técnicamente muy precisos. Yo lo que te podría decir, de más o menos 10 años usar banca en línea, desde el token de tarjeta que usaba un banco, que alineabas letras con números, columnas con filas, como fuera un Excel, solo una vez un cargo no procedió. Y como no procedió, pues no se cargó. Fue una llamada, me confirmaron, sí, no está registrado en la línea, perfecto, se acabó. Así de simple. Entonces, este tipo de sistema es bastante cotidiano y tienes que verificar que tu sistema de pago lo tenga bien considerado. Estamos hablando también de la tokenización, o sea, el uso del token, que es como el vale del guardarropa. Es decir, es cuando entregas tu abrigo a un restaurante o tu paquete en Walmart, por ejemplo, y te dan un vale, una contraseña, una ficha, ¿sí? El abrigo, el paquete, que sería como el número de la tarjeta, se guarda seguro en un lugar privado y el valet, o el token en este caso, es lo único que circula en el área pública. Esto lo utiliza la banca en línea para, por ejemplo, una operación, activarla con un cierto código que te envía. Incluso también se utiliza esto por medio de mensaje SMS. Puedes activarlo también. Evalúa la situación de este token. También tenemos el cumplimiento de la auditoría bancaria o cumplimiento PCI, que es el conjunto de normas de seguridad que todo banco debe cumplir. Tu e-commerce, no es la excepción, debe estar alineado. Si el banco lo tiene, tú también lo debes tener. Verifica esto con un experto, con el ingeniero que maneja esto, cómo está, cómo funciona, si se actualiza, si hay licencias. Mantén atención en ese tema. Ahí tienes información que complementa. Y como tener también una alarma anti-megacard, el monitoreo continuo de pruebas de integridad. Es como tener un sensor de movimiento y una cámara enfocada directamente en la caja fuerte. Si se ve movimiento, si alguien intenta manipular la cerradura, la alarma se activa, ¿sí? Son medidas de seguridad por si una cuenta no se mueve o se está moviendo mucho, si hay movimientos sospechosos, si hay carros que no son cotidianos. Yo te lo podría poner de esta manera. Alguna ocasión quisieron obligarme o cargarme una cuenta de videojuegos. Revisaron el historial y dijeron, pues sí, efectivamente este cargo no aparece. Y miren que ya tenía un sobrino que ya le gustaban los videojuegos y todo. Nunca ese cargo. Revisaron como 7 meses, ni siquiera años, 7 meses de cargos. Nunca se encontró en los filtros. El negocio procedió la indemnización de dinero al retiro del cargo. Así funciona esto y son garantías que mejoran la experiencia de tu cliente. Cuídalo, supervísalo, en todo momento atento a ello. ¿Por qué? Porque de estos aspectos financieros depende la credibilidad y la reputación de tu negocio. Por eso, vamos a trabajar un ejemplo. Perfil de la empresa. Ecostal es un negocio de e-commerce con ropa sostenible y accesorios, muy a la tendencia actual. Es una pyme con presencia en los países, México, Colombia y España. Su volumen de ventas hacia 2019, 2.5 millones de euros anuales promedio, y sus clientes son 60% millennials y centennials, 40% otros segmentos ya no tan juveniles, que ya los millennials ya tampoco son tan juveniles. Un millennial promedio tiene de 30 años en adelante, que es mucha diferencia con el pundonoroso centennial de 21 años promedio. Pero bueno, ese es el segmento. Ahí tienes el entorno de la empresa. ¿Qué ocurre con Ecostyle? ¿Cómo estaba su sistema de pagos en 2019? Fíjate, aquí el caso cómo va a ir avanzando. Recibía pagos únicamente con tarjeta de crédito y débito mediante un virtual básico, un programa básico. Lo que platicábamos previo, ¿no? Es posible que así se empiece siempre. Sin tokens y datos de tarjeta se almacenaba en servicios propios. O sea, yo guardaba las contraseñas de mis clientes.
Su autentificación era débil y solo usaba contraseñas estáticas y no implementaba 3D Secure en todos sus pedidos. Puedes hacer una investigación en qué consiste el 3D Secure y verás que tiene su lado evolutivo en la protección de datos. Sin cumplimiento del PCI completo, es decir, las medidas de seguridad, ¿te acuerdas lo que vimos en el último punto de confianza, perdón, el penúltimo punto de confianza de la experiencia con el pago? Bueno, pues no realizaba auditorías periódicas ni pruebas de penetración, o sea, de ataques, no se va a malinterpretar, de ataques cibernéticos. Eso es de lo más cotidiano. Si pasan con computadoras portátiles, que no pase con las de un negocio. Tenía problemas por su alta tasa de fraude, sufriendo aproximadamente un 2.5 en transacciones fraudulentas. Un número a considerar. Contracargos, devoluciones no reconocidas. Además se carecía de monitoreo en tiempo real. O sea, lo que pasaba hoy, te enterabas quizás hasta el próximo mes. Tal vez. ¿De acuerdo? En ese entorno, en 2019, estaba la empresa. ¿Qué es lo que ocurrió? Ok. Provocaba, por ejemplo, un abandono del carrito por falta de métodos de pago. O sea, la gente como que decía, ah, pues yo quiero esto. Ah, pero nada más aceptan tarjeta de crédito. Yo tengo la tarjeta saturada, no me dan meses. 68% de los carritos con abandono. Los clientes desconfiaban al ver el pago solo con tarjeta. Uno ya, ¿cuál es el problema? Pues la tarjeta es la que yo uso. Sí, pero no ven opciones. Un 20% de ventas potenciales se caían. No te vas a pelear con el cliente. Si no tiene confianza, pues no tiene confianza, así de fácil. Contracargos no resueltos a tiempo. Promediaban 50,000 euros. Poca cosa. Y una multa de 30,000 euros por una auditoría fallida, simplemente porque pues, no hay antecedentes, no hay respaldo, no hay forma de verificar que estás trabajando la seguridad. Eso es el costo hasta 2019. Ok, plan de mejora. En 2021, incorporación del token y pasarela unificada. Contratar una pasarela de pago moderna, Stripe, Mercado Pago, elige que ofrecen token. Los datos de las tarjetas dejaron de almacenarse en las máquinas, en las computadoras de la empresa, ¿sí? Ahora se guardan en tokens sin valor fuera del ecosistema de pago. O sea, son datos que fuera del sistema no sirven, no se pueden utilizar, ¿sí? Eso es 2021. En 2022-2023, ¿qué hizo la empresa? Activaron el sistema 3D Secure y una autenticación robusta. Al implementar el 3D Secure, versión mejorada, en todas las transacciones consideradas de riesgo, incorporaron autentificador multiplicador, esto para el acceso al panel administrativo de pagos, panel, ya no nada más mete tus datos, un panel, ¿sí? Aparte que confirmaron reglas de dinámicas, por ejemplo, compras superiores a 300 euros o desde países de alto riesgo activan verificación biométrica o código SMS. O sea, vas a verificar para que no te metan goles, como se dice vulgarmente, en lugares de alto riesgo. Países o lugares, regiones, cuentas sospechosas de comportamientos erráticos, pues rechazarlo. Demuéstrame que eres tú. Simple seguridad. Y un monitoreo en tiempo real, Machine Learning antifraude. Sistemas de detección de fraude basado en Machine Learning, o sea, ofreciendo la misma pasarela de pagos, parte del paquete. Una Web Application Firewall, ¿sí? Herramientas de monitoreo continuo que alertan en minutos si hay script malicioso, o sea, peticiones maliciosas. Y estableció un panel de control en tiempo real donde se ven métricas de riesgo, tasa de sobrecargo y patrones anómalos. Información y datos al momento. Que trabajen las máquinas. Consecuencias. Lo mismo, los mismos criterios. Obsérvalo. 2021, tokenización. Contraste. ¿Qué pasó con la empresa? Redujo drásticamente el alcance del cumplimiento PCI DAS. O sea, estás cumpliendo con la seguridad, ¿sí?
eliminó el riesgo de un hackeo a sus servidores, ¿sí? Y que se expusieran los números de tarjetas reales. Estás pensando en tu cliente. Y no tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano de andar vigilando cada máquina. Estás profesionalizando y estás automatizando procesos con las herramientas que te permiten hacer esos ajustes. Activación del 3D Secure. ¿En qué contrastó la situación de lo que había en 2019? ¿Qué pasó 4 años después? Se redujo el fraude un 75%. Número importante. Se cumplieron con las normatividades PSD2, obligatoria en Europa desde 2021, y mejoraron su reputación entre los bancos. Si mejoras tu reputación, porque tienes los candados de seguridad y los mecanismos para prevenir el fraude, puedes ser sujeto de créditos, por ejemplo, quizás a mejores tasas, por ejemplo. Desde luego, los clientes percibieron mayor seguridad, lo que aumentó la confianza. La empresa empezó a mandar señales de progreso y de estabilidad. Monitoreo en tiempo real, contraste, ahora detectan y bloquean transacciones sospechosas en milisegundos, o sea, al instante, no días después. Se redujeron falsos positivos. Esto es bloquear compras legítimas por error. Esto es algo que está pasando ahora mucho en Amazon. En una cuestión también personal te diría, hay cargos que salen como rechazados, pero 3 días después llega el producto. Claro, cobrado. Dijéramos, bueno, lo rechazaron, lo entregaron y se perdió. No, no se perdió el dinero, pero es inestabilidad. En otras ocasiones se tiene que hacer el cargo 3 veces porque nomás no pasa el cargo. Amazon está empezando a tener problemas. Está empezando a descuidar estos detalles. Hablo desde mi percepción personal. Por supuesto, al cumplir con los nuevos requisitos de integridad, ¿sí? que se establecen, la empresa gana credibilidad en su entorno. Lecciones de todo esto. ¿Se logró una reducción drástica del fraude? Sí, al combinar el token, el 3D Secure, el antifraude, ¿sí? De un 2.5 se pasó al 0.3% en transacciones. Aumento de la tasa de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Al dar diferentes métodos de pago y transmitir confianza, menos clientes abandonaron el carrito. Es decir, la gente que almacenó de pronto 4 o 5 artículos terminó comprándolos. ¿Quién se beneficia? La empresa. ¿Por qué? Porque estás mandando señales de seguridad, señales de confianza, y la gente se queda donde está siendo atendida, donde está siendo escuchada. El abandono del carrito bajó del 68 al 42%. Eficacia operativa y menor coste de cumplimiento. Al externalizar la seguridad, o sea, dar mensajes, tienes esto como seguridad. A la pasarela, su equipo interno se enfoca en el negocio y no en auditorías complejas. O sea, no estás pensando cómo cuidarte, cómo dar información, cómo evitar la multa, estás pensando cómo hacer crecer el negocio. ¿Sí? Y ahí está puesto el ahorro de en promedio 40,000 euros, ¿sí? En multas evitadas. Estos mecanismos, estoy convencido que las empresas tendrían que ser más contundentes al momento de compartir esta información. Muchas veces las empresas lo que más te hablan es compra, disfruta, ten la experiencia, sí, pero si mandara las señales, no nada más de cómo cobran, sino impusimos este sistema, aunque sea información ya conocida y obligatoria. Tenemos un sistema 3D Secure que te garantiza que tu cobro va a ser confiable tal, que tus datos van a estar protegidos, que no va a haber sobrecargos. Todas esas señales tendría que ser más constante. Toma la pista, yo te lo recomiendo ampliamente para tu negocio si andas ya en esos giros. No transmitas nada más lo que es tu producto. Tu producto hasta cierto punto está en la gama del precio donde vive. Es decir, si tú vendes un refresco que vale 30 pesos, las marcas similares a la tuya van a vender sobre 28, 31, 29, 30 pesos. Ahí va a ser el rango. Pero transmitir datos de seguridad para que el cliente sepa que estás cuidando la relación comercial sería muy atractivo. A raíz de ello, organicemos nuestras ideas. ¿Qué podemos concluir al momento? El cliente prefiere que le resulten cómodos los lugares en lectura,
los sitios web, en contraste, en diseño, en vinculación, que puede externar sus deseos y sus comentarios. A la gente ahora le interesa mucho, puede interactuar, quizás para comentar y justificar sus deseos, sus traumas, sus molestias, sus limitaciones. Deja que dale la alternativa que la gente se exprese, porque no dejan de ser datos con los que tú puedes trabajar. El sistema de pagos más habitual es con tarjeta bancaria, sin duda, pero no es el único. Se deben dar opciones según el tipo de comercio y cliente a atender. Considéralo. El cifrado de datos debe ser una de las misiones prioritarias en el diseño del pago. Si así se genera confianza y seguridad en el negocio, dale, por supuesto. No dar por descontado que todo se tiene cubierto. Se deben tener protocolos y herramientas de monitoreo permanente. Porque es dinero, porque sobran defraudadores, porque sobra gente maliciosa que está esperando cualquier oportunidad para sacar provecho. Trabaja en esa línea. Con todo ello, vámonos a trabajar. Recuerda que en tu evaluación todo lo que hemos visto, el caso, los números, las tablas, los porcentajes, la explicación de los conceptos, todo entra como posible cuestionamiento. Seguramente te va a ir bien. Tu amigo Carlos Praye te desea lo mejor y nos vemos después de esta sencilla evaluación. Hasta luego.